Valeria apagó la última imprenta y miró el reloj de pared. Eran las 7:30 de la tarde, la hora habitual de cierre de su pequeña imprenta. El local de las afueras de Buenos Aires olía a pintura y papel, olores familiares que conocía desde niña, cuando su padre acababa de abrir el negocio. Por aquel entonces, la imprenta había sido aún más pequeña, apenas dos máquinas y una minúscula oficina donde su padre recibía a los clientes. Ahora tenía 6 imprentas, dos empleados a jornada completa y un flujo constante de clientes. Ramón, su impresor jefe, estaba comprobando la calidad del último lote de tarjetas de visita para la peluquería de la calle de abajo. El hombre había trabajado para su padre 20 años atrás. Conocía los entresijos del negocio mejor que la propia Valeria. Pelo canoso, manos pesadas y una precisión asombrosa en su trabajo. En todos estos años no había estropeado ni un solo encargo serio. «Ramón, ¿cómo van las tarjetas de visita?», gritó Valeria quitándose el delantal. «Han quedado muy bien, señora Valeria», respondió él, sin levantar la cabeza de la hoja impresa. «Brillantes, claras. El cliente estará contento». «Muy bien. Mañana por la mañana vendrá a recogerlos». Valeria cerró la caja fuerte, donde se guardaba la recaudación del día, y se cambió la bata de trabajo por ropa de diario. Ya empezaba a oscurecer fuera de la ventana, aunque marzo en Argentina aún no era realmente otoño. Los días eran cada vez más cortos y las tardes más frescas. «Adiós, Ramón. No te quedes mucho tiempo». «Hasta mañana, señora. Saluda a la familia». Fuera soplaba una ligera brisa procedente del río. Valeria se ajustó la chaqueta y se dirigió al familiar Café Tortoni, a la vuelta de la imprenta. Beatrice y ella coincidían allí desde hacía años, desde sus tiempos universitarios, cuando ambas estudiaban en facultades distintas, pero vivían en la misma residencia. Por aquel entonces, el café les había parecido un lugar terriblemente caro y elitista al que solo acudían en ocasiones especiales. Ahora solo era un lugar práctico para reunirse después del trabajo. Beatriz ya estaba sentada en su mesa habitual, junto a la ventana, removiendo lentamente su café con una cuchara y hojeando una revista de papel satinado. Cuando vio a Valerie, sonrió y la saludó. Beatriz siempre había sido puntual, un rasgo de carácter que le resultaba útil en su trabajo como contable. Llevaba el pelo rubio, recogido en un moño bajo, un estricto traje gris y un mínimo de maquillaje. Todo lo contrario que Valeria, que prefería los vaqueros cómodos, las camisas sueltas y nunca dedicaba mucho tiempo a su pelo. «Hola, ¿qué tal el día?». Beatrice se levantó y besó a su amiga en ambas mejillas. «Cansado como un perro», respondió Valeria con sinceridad, sentándose en la silla de enfrente. «Estábamos imprimiendo el informe anual del Banco del Río de la Plata. 150 páginas de letra pequeña, llenas de cifras y tablas. 3 veces lo rehicieron. El tipo de letra era incorrecto. Los márgenes estaban mal. Los banqueros siempre son así», asintió Beatriz con simpatía. «También están siempre hurgando en nuestros documentos. Ayer me devolvieron una factura porque el sello estaba 2 milímetros a la izquierda de lo que querían». El camarero se acercó a la mesa, un chico joven con camisa blanca y corbata negra. Valeria pidió un espresso doble con 2 cucharadas de azúcar. Después de tanto día de trabajo, necesitaba un café fuerte. El café tenía un ambiente tranquilo de tarde. En una mesa de la esquina, una pareja de ancianos leía el periódico, intercambiando de vez en cuando breves comentarios. Junto a la ventana, un joven tecleaba algo en su ordenador portátil, dando de vez en cuando sorbos a una gran taza de capuchino. En el rincón más alejado, dos estudiantes discuten sobre un examen de economía, y sus voces se mezclan con la tranquila música de jazz que sale de los altavoces. «Hoy tengo una noticia interesante», dijo Beatriz, dejando la revista a un lado. «Ha llamado Marcela. ¿Te acuerdas de ella? Estábamos en el mismo curso». «¿La de filología? ¿La alta del pelo rizado?» «La misma. Finalmente se casó con el italiano con el que salía desde hace 3 años. La boda fue en Milán. Dice que fue preciosa. Me envió las fotos. Son fabulosas». «Bien por ella». Valeria saboreó el café que había traído. Fuerte, caliente, justo lo que necesitaba. «Recuerdo que siempre soñó con vivir en Europa. Ahora tiene esa oportunidad. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué tal la vida de casada?». Valeria se quedó callada, pensando la respuesta.
Hablar en voz alta de sus sospechas era siempre más difícil que pensarlo. Pero si no era con Beatriz, ¿con quién más podría compartirlo? Sabes, Bea, tengo un problema, comenzó lentamente. Emiliano lleva 2 meses actuando de un modo muy extraño. ¿Extraño? ¿En qué sentido? Bueno, para empezar, se ha quedado hasta tarde en el trabajo. Antes llegaba a casa a las 7, a las 8:30 como mucho. Ahora puede quedarse hasta las 9. Dice que es mucho trabajo, nuevos proyectos. Beatriz escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Siempre había sabido escuchar, otro rasgo que la convertía en una excelente contable. La gente le confiaba sus asuntos financieros precisamente porque sabía escuchar con atención y dar buenos consejos. Y en segundo lugar, continuó Valeria, de repente empezó a cuidar su aspecto. Se compró unas camisas nuevas, caras, algunas corbatas de moda, incluso compró perfume que nunca había usado. Quizá decidió renovar su guardarropa, sugirió Beatriz. Los hombres hacen eso a veces, sobre todo después de los 35. La crisis de los 40 y todo eso. No, sacudió Valerie con la cabeza. Ya conoces a Emiliano, siempre fue sencillo, incluso un poco desaliñado. Podía ir a trabajar con la camisa arrugada y yo le obligaba al menos a plancharla. Y ahora de repente usa gomina, se lava los dientes 2 veces al día y se corta las uñas. Eso está bien, sonrió Beatriz. Significa que quiere parecer atractivo. ¿Para quién? Valeria miró atentamente a su amiga. Esa es la cuestión. Además, ha empezado a mirar el móvil todo el rato. Cada 5 minutos lo miraba, sonriendo a algo, tecleando mensajes rápidamente. Y si le preguntaba quién escribía mensajes, decía que compañeros de trabajo. Beatriz frunce el ceño, pensando en lo que ha oído. En su profesión, estaba acostumbrada a analizar hechos, a buscar conexiones lógicas entre cifras y acontecimientos, y ahora intentaba encontrar una explicación razonable al comportamiento del marido de su amiga. Escucha, Valeria, dijo por fin. Comprendo que estés preocupada por estos cambios, pero no pienses inmediatamente en lo peor. Puede que algo haya cambiado en el trabajo de Emiliano. Un nuevo jefe o un proyecto importante. Ya sabes que a los hombres les gusta impresionar a sus colegas y superiores. Tal vez, asintió Valeria, pero sin mucho entusiasmo. Pero mi intuición me dice que no se trata solo de la carrera. ¿Cuándo fue la última vez que tuvisteis una charla sincera? Preguntó Beatriz. Me refiero a una conversación de verdad, no solo sobre asuntos domésticos y Camila. Valeria se quedó pensativa. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que ella y Emiliano hablaron de algo personal, de algo importante? Sus vidas cotidianas estaban llenas de trabajo, cuidado de su hija y tareas domésticas. Ella trabajaba en la imprenta de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Él en la editorial de 9 a 6. Por la noche solían cenar en familia. Hablaban de los planes para mañana, ayudaban a Camila con los deberes, veían las noticias en la televisión. Ya sabes, no me acuerdo, admitió. Todo seguía igual. El trabajo, la casa, el bebé. No hay tiempo para hablar. Ya ves, Beatriz se inclinó más hacia ella. Puede que Emiliano esté cansado de la rutina y quiera hacer algunos cambios en su vida. E inmediatamente sospechas que te ha engañado. Yo no he dicho engaño, objetó Valeria. Pero lo has pensado, reconócelo. Valeria suspiró. Beatriz la conocía demasiado bien como para ocultarle nada. Lo he hecho, admitió ella, pero espero equivocarme. Entonces intente algo diferente en su relación, aconsejó Beatriz. Propónganse salir juntos, sin el niño, al teatro, a un restaurante, simplemente a pasear por el centro. Hablad de la vida, de planes, de lo que os importa. Ya conoces a Emiliano, rió Valeria. Cree que las cenas románticas son una pérdida de dinero. Dice que para qué pagar el triple por una comida que puedes preparar en casa. Pero antes era distinto, ¿no? Cuando lo conociste, no era tan práctico. Valeria intentó recordar sus primeros años de relación y matrimonio. Emiliano trabajaba entonces como gerente medio ordinario en una pequeña editorial. El sueldo era modesto, pero a veces se permitían ir al cine a ver una película nueva o pasear al atardecer por la Rambla de la Plata. Compraban helados, se sentaban en bancos y hacían planes para el futuro. Tras el nacimiento de Camila, todo cambió radicalmente. Nuevos gastos, responsabilidad por la niña,
cansancio constante por las noches en vela. El romanticismo fue desapareciendo de su relación, sustituido por la vida cotidiana. Sí, así fue, acepta. Pero fue hace mucho tiempo, unos 8 años. Después de que naciera mi hija, las cosas cambiaron de alguna manera. Es normal, asintió Beatriz. Todos los matrimonios lo hacen, pero eso no significa que no se pueda devolver el romanticismo a una relación. Solo tienes que querer hacerlo y esforzarte. ¿Y si él no quiere? Preguntó Valeria en voz baja. ¿Y si ya no le intereso? No seas tonta, dijo Beatriz con severidad. Eres una mujer guapa, inteligente y independiente. Tienes tu propio negocio. Eres una madre maravillosa. Cualquier hombre estaría encantado de tener una esposa así. Gracias por el cumplido, sonrió Valeria. Pero a veces pienso que Emiliano me ve solo como una parte del interior. Familiar, cómoda, pero no especialmente interesante. Beatriz miró el reloj de su teléfono. Ya eran las 8 menos cuarto. Mira, no te pongas nerviosa, dijo. Obsérvalo un poco más. Si pasa algo serio, te darás cuenta. Mientras tanto, no saques conclusiones precipitadas. Probablemente tengas razón, suspiró Valeria. Tal vez todo se deba al trabajo. Terminó el café frío y miró el reloj. Era hora de ir a casa y preparar la cena. Camila probablemente había terminado sus deberes y estaba viendo sus dibujos animados favoritos, y Emiliano tenía que llegar del trabajo a las 8, como de costumbre. Me tengo que ir, dijo sacando el bolso de la cartera. La familia me espera para cenar. Por supuesto, y no te preocupes tanto. Todo irá bien. Pagaron, dividiendo la cuenta a la mitad como siempre hacían. Hacía mucho más fresco y se encendieron las luces de la calle. Beatriz cogió un taxi que pasaba por allí. Vivía en otra parte de la ciudad y no le convenía coger el transporte público. Valeria se dirigió a la parada de autobús, que estaba a 2 manzanas del café. El autobús llegó en 5 minutos. Valeria se sentó junto a la ventana y contempló las calles familiares mientras pensaba en su conversación con Beatriz. Su amiga, como siempre, era la voz de la razón. No había que sacar conclusiones precipitadas. Había que afrontar la situación con calma. Pero la intuición femenina seguía sugiriendo insistentemente que había algo alarmante en el comportamiento de su marido. Perfume nuevo, camisas caras, comprobación constante del teléfono. Todo esto es muy distinto del antiguo Emiliano, que podía ponerse la misma camiseta 3 días seguidos y olvidarse de cargar el móvil. El trayecto a casa duró los 25 minutos habituales. Su barrio se consideraba tranquilo y seguro. Casas bajas con pequeños jardines, aceras anchas, con árboles plantados a lo largo de ellas, parques infantiles en cada manzana. Allí vivían familias corrientes de clase media, profesores, contables, pequeños empresarios, ingenieros. Nadie presumía de riqueza, pero tampoco había pobreza. Valeria se bajó en su parada y caminó las 3 manzanas familiares hasta la casa. Una pequeña casa de 2 plantas con tejado de tejas rojas y paredes blancas parecía muy acogedora a la luz de las farolas. Había luces encendidas en las ventanas de la planta baja, lo que significaba que su familia estaba en casa y la esperaba para cenar. ¡Mamá! Camila salió corriendo del salón en cuanto oyó abrirse la puerta. ¡Por fin! ¿Dónde has estado tanto tiempo? Me encontré con la tía Beatriz en el café, respondió Valerie, quitándose la chaqueta y colgándola en el gancho del pasillo. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, así que teníamos mucho de qué hablar. ¿Has cenado ya? No, papá dijo que te esperara. Trajo una pizza de la Continental, la que te gusta, con jamón y champiñones. Emiliano estaba sentado en el salón frente al televisor grande, cambiando de canal con el mando a distancia. Cuando Valeria entró, se levantó y la besó en la mejilla, como hacía todos los días desde hacía años. Y entonces Valeria sintió aquel olor desconocido, el nuevo perfume que Beatriz le había mencionado. Realmente caro, a juzgar por la persistencia y complejidad de la fragancia. Nada que ver con la sencilla colonia que Emiliano había usado antes ocasionalmente. ¿Qué tal el día en el trabajo?, preguntó apagando el televisor. ¿Hubo muchos pedidos? Lo de siempre, respondió Valeria con cautela. ¿Y a ti cómo te va? Hoy has llegado pronto a casa. Sí, he conseguido hacer rápido todo lo urgente. Se encogió de hombros. Supuse que no querrías cocinar después de un duro día de trabajo, así que compré una pizza de camino a casa. Eso no era propio de Emiliano. Normalmente llegaba a casa,
Se sentaba frente al televisor y esperaba a que su mujer preparara la cena. Consideraba que cocinar era cosa de mujeres. Pero ahora, de repente, se preocupa lo suficiente como para comprar comida preparada. Gracias, es muy considerado de tu parte, dijo ella. Se sentaron a cenar en la mesa de la cocina. La pizza era realmente de un buen restaurante. Masa fina y crujiente, ingredientes de calidad, las proporciones adecuadas de queso y aderezos. Entre bocado y bocado, Camila comentaba las novedades del colegio. Mamá, hoy he sacado sobresaliente en matemáticas, anuncia orgullosa. Estábamos resolviendo problemas sobre porcentajes y lo he hecho bien. La señorita López ha dicho que tengo una mente matemática. Bien hecho, cariño, sonrió Valeria. ¿Qué otras cosas interesantes ocurrieron en el colegio? Me peleé con Valentina, de nuestra clase. Me dijo que mi dibujo era feo. La profesora elogió mi trabajo y dijo que tenía talento para el dibujo. No le hagas caso a Valentina, aconseja Emiliano. Hay gente que tiene envidia del éxito de los demás. Valeria miró a su marido con interés. Normalmente no se inmiscuía en los problemas de los hijos. Lo consideraba un deber de madre. Y hoy, de repente, aconseja a su hija y se muestra participativo. Yo también tengo noticias, dijo Emiliano, cuando Camila terminó su relato. Y muy buenas. Valeria y su hija levantaron la cabeza al mismo tiempo, esperando la continuación. Hoy me han ascendido, anunció con indisimulado orgullo. Ahora soy jefe de compras de la editorial. Tendré un despacho aparte, una secretaria y un sueldo mucho mayor. Papá, es maravilloso. Camila aplaudió de alegría. ¿Así que ahora eres un jefe importante? Bueno, no exactamente jefe, pero casi, sonrió Emiliano. Me encargaré de los grandes acuerdos con los proveedores de papel y materiales de impresión, reunirme con los socios de las editoriales, negociar los grandes contratos. Valeria felicitó a su marido, intentando parecer realmente satisfecha. Sin embargo, algo le inquietaba desagradablemente. ¿Realmente la nueva ropa, el perfume y el cambio de comportamiento tenían algo que ver con el trabajo? Tal vez Beatriz tuviera razón y sus sospechas fueran infundadas. Es una noticia estupenda, dijo. Deberían haberte ascendido hace mucho tiempo. Llevas muchos años trabajando fielmente para esta editorial. Sí, por fin se han fijado en mí, asintió Emiliano. Pero ahora tendré que pasar más tiempo en el trabajo. Las reuniones de trabajo suelen tener lugar fuera del horario laboral. Puede que haya viajes de negocios a otras ciudades, pero entrará mucho más dinero en la familia. ¿Y qué tipo de viajes de negocios?, pregunta Valeria. Todavía no lo sé exactamente. Tal vez a Córdoba o Rosario, la editorial tiene socios importantes allí. Tal vez incluso a Mendoza o Salta. Estudiaré el mercado de los materiales de impresión en las distintas regiones del país. Después de cenar, Valeria, como de costumbre, recogió los platos de la mesa y los puso en el lavavajillas. Emiliano ayudó a Camila con sus deberes de español. Tenía que aprender algunas palabras nuevas y escribir una pequeña redacción sobre su estación favorita. Una velada familiar normal, nada fuera de lo común. Pero Valeria no podía evitar la sensación de que algo había cambiado en su casa. Su marido está más atento a la familia, sonríe más a menudo, su voz suena más segura y alegre. A las 10:30 acostaron a Camila. La niña, como siempre, contó largamente sus planes para mañana. Una clase de educación física en el gimnasio, un encuentro con su mejor amiga Sofía después de la escuela, un nuevo libro interesante sobre aventuras que le regaló la bibliotecaria de la escuela. Valeria escuchaba a su hija y pensaba en lo rápido que crecen los niños. Parece que no hace mucho, Camila era muy pequeñita y ahora tiene sus propios intereses, sus propios secretitos, su propia vida independiente. Buenas noches, mi pequeño sol, dijo Valeria besando a su hija en la frente y ajustándole la manta. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá, respondió Camila con voz soñolienta. Emiliano besó a su hija en la mejilla y apagó con cuidado la luz de la habitación de los niños. Salieron en silencio y cerraron la puerta, con cuidado de no despertar al bebé. En el salón, Emiliano volvió a encender la televisión y cambió al canal de noticias de la noche. Había un reportaje sobre la situación económica del país, luego noticias deportivas, después la previsión meteorológica. Valeria cogió un libro de la estantería, una nueva novela de un autor argentino que había comprado la semana pasada, y se acomodó en su sillón favorito, junto a la ventana.
La lectura, como de costumbre, últimamente, no funcionaba. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Beatrice y a la noticia del ascenso de su marido. Tal vez su amiga tuviera razón y todo se explicara por el cambio de carrera. El nuevo puesto significaba más responsabilidad, la necesidad de mostrarse sólido y presentable ante clientes y socios importantes. Era bastante lógico que Emiliano decidiera actualizar su vestuario y empezara a cuidar su aspecto. Pero seguía consultando su teléfono sospechosamente a menudo. Incluso ahora, sentado frente al televisor y fingiendo ver las noticias, de vez en cuando echaba un vistazo al smartphone que yacía a su lado en la mesita. La pantalla se iluminaba unas cuantas veces con mensajes entrantes, y Emiliano cogía rápidamente el aparato cada vez, leía algo y respondía con un mensaje corto. ¿Quién manda mensajes tan a menudo?, preguntó Valeria lo más despreocupadamente posible. Compañeros de trabajo, respondió Emiliano sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. Estamos hablando de las reuniones de mañana con los proveedores. Muchas cosas que preparar para el nuevo puesto. ¿A estas horas? ¿Cuál es el problema? Miró por fin a su mujer. Hoy en día todo el mundo trabaja hasta tarde. Los negocios no esperan. Valeria asintió e intentó concentrarse de nuevo en el libro. Pero la concentración no llegaba. Las líneas se desdibujaban ante sus ojos, y los mismos pensamientos sobre el extraño comportamiento de su marido seguían dándole vueltas en la cabeza. Voy a darme una ducha, dijo finalmente, cerrando el libro y levantándose de la silla. De acuerdo, respondió Emiliano distraído, mirando de nuevo el teléfono. En el cuarto de baño, Valeria permaneció largo rato bajo el agua caliente, intentando relajarse después de un día ajetreado. Le dolía la espalda de tanto inclinarse sobre las prensas y tenía los hombros rígidos por la monotonía de los movimientos. Valeria se despertó con el sonido del despertador a las 7:30 de la mañana. Apenas había luz fuera de la ventana. Marzo en Buenos Aires significaba el comienzo del otoño, y los días se hacían más cortos. Emiliano seguía dormido a su lado, roncando suavemente y abrazado a la almohada. El teléfono yacía sobre la mesita de noche con la pantalla hacia abajo, pero ni siquiera en sueños su marido dejaba que se alejara de él. Se levantó en silencio, intentando no despertar a la familia, y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. El ritual habitual de la mañana: café para ella y Emiliano, cacao con leche para Camila, tostadas con mermelada. Fuera de la ventana de la cocina había un pequeño jardín con un limonero que había plantado el anterior propietario de la casa. Ahora los frutos amarillos colgaban de las ramas. En un mes estarían listos para recoger. 20 minutos después, Camila se despertó. La niña apareció en la cocina, despeinada y somnolienta, con un pijama de gatitos de dibujos animados. «Buenos días, mamá», bostezó y se frotó los ojos con los puños. «Buenos días, Solete. Ve a lavarte, que el desayuno está casi listo». Camila fue obedientemente al cuarto de baño de la planta baja. Pronto llegó de allí el sonido del agua. La niña se cepilló los dientes y se lavó la cara. Era bueno que desde pequeña le hubieran enseñado a ser ordenada e independiente. Emiliano se levantó a las 7 de la mañana, como de costumbre. Valeria le oyó subir los chirriantes escalones del primer piso, donde estaba el baño principal. Pronto retumbó la ducha. Su marido siempre se daba una ducha de contraste por la mañana. Decía que era más tonificante que el café. Valeria estaba poniendo la mesa cuando de repente oyó la voz de Emiliano desde el cuarto de baño. Estaba hablando por teléfono y, aunque la puerta estaba cerrada, sus palabras se oían claramente a través de las finas paredes de la vieja casa. «Buenos días, gatita», dijo con una voz suave que Valeria no había oído en mucho tiempo. «¿Cómo has dormido?». Se quedó paralizada en medio de la cocina con un plato en las manos. El corazón le latía más deprisa, pero se obligó a seguir poniendo la mesa, escuchando la conversación. Lo sé, lo sé. Yo también estoy deseando verte», continuó Emiliano. «Pero tenemos que tener cuidado. Valeria está desconfiada últimamente». Valeria dejó el plato sobre la mesa y se acercó a la puerta que daba al pasillo. Ahora se oían con más claridad las palabras de su marido. «Se ha vuelto tan aburrida», se quejó. «Solo piensa en su trabajo, en su imprenta. En casa solo habla de pedidos y de dinero. Antes era más animada». Algo le oprimió dolorosamente el pecho. Valeria se apoyó en la pared, intentando no hacer ruido. «Claro que te quiero, tonta.
La voz de Emiliano se volvió aún más tierna. Sabes lo que es más importante para mí ahora que cualquier otra cosa en el mundo. Este matrimonio hace tiempo que murió. Valeria y yo solo somos compañeros de piso, criando juntos a un niño. Las palabras de su marido le golpearon como una bofetada. Valeria se tapó la boca con la mano para no chillar. Así que todas sus sospechas eran ciertas. Emiliano tenía una amante. Esta noche no funcionará, continuó. Tengo que estar en casa o mi mujer sospechará. Pero mañana después del trabajo quedamos en nuestro café, ¿vale? Ya he echado de menos tus labios. Valeria oyó cómo se apagaba la ducha. Volvió rápidamente a la cocina y empezó a dar la vuelta a las tostadas, intentando parecer ocupada con las tareas habituales de la mañana. Todo su interior hervía de rabia y dolor, pero tenía que mantener la calma. «Mamá, ¿dónde está mi mochila?» Camila volvió a la cocina, ya vestida con el uniforme del colegio. «En el pasillo, sobre la mesilla de noche», contestó Valeria, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Unos minutos después, Emiliano bajó a la cocina. Aún tenía el pelo húmedo de la ducha y su habitual sonrisa matutina, como si no acabara de hablar por teléfono con su amante y diera por muerto su matrimonio. «Buenos días, cariño», besó a Valeria en la mejilla, como hacía todas las mañanas desde hacía años. «Buenos días», respondió ella, sin levantar los ojos de la sartén. «Hoy estás pálida. ¿No has dormido bien?» «He dormido bien. Solo estoy cansada, con mucho trabajo». Desayunaron en el habitual ambiente familiar. Camila hablaba del examen de historia que tenía que hacer hoy. Emiliano leía las noticias en su teléfono, comentando de vez en cuando los acontecimientos políticos. Valeria bebía café en silencio y fingía escuchar la conversación. A las 8:30, Emiliano y Camila se prepararon para salir. Primero llevaría a su hija al colegio en coche y luego iría a trabajar a la editorial. «Adiós, mamá». Camila abrazó a su madre y le besó la mejilla. «Adiós, cariño. Estudia mucho». «Adiós, cariño». Emiliano besó también a su mujer. «Puede que hoy llegue tarde al trabajo. El nuevo puesto requiere más tiempo». «Ya veo», asintió Valeria. Cuando la puerta se cerró tras ellos, se quedó sola en la casa vacía. El silencio le oprimía los oídos. Valeria se sentó a la mesa de la cocina y trató de encontrarle sentido a lo que había oído. Así que Emiliano realmente tenía una aventura con una mujer a la que llamaba Gatita. Se habían conocido en algún café. Él le había hablado de amor y se había quejado de su mujer. «Es aburrida. Solo piensa en el trabajo». Quizás había algo de verdad en eso. Valeria intentó mirarse a sí misma desde fuera. Durante los últimos años había estado completamente absorta en su trabajo. La imprenta requería una atención constante. Nuevos pedidos, problemas con los equipos, búsqueda de clientes. En casa pensaba a menudo en el trabajo, planificando el día siguiente, contando beneficios y gastos. Pero, ¿es eso malo? ¿Es malo ser responsable y trabajador? Mantenía a la familia a partes iguales con su marido. Le proporcionaba estabilidad. Y él en agradecimiento se ha echado una amante y da por muerto su matrimonio. Valeria sacó el teléfono y marcó el número de Beatriz. Probablemente su amiga ya estaba en el trabajo, pero la pausa para comer empezaba pronto. «Hola», contestó Beatriz al tercer timbrazo. «¿Qué tal estás?» «Bea, tengo que hablar contigo», dijo Valeria, intentando que no le temblara la voz. «Es importante. ¿Qué te ocurre? Estás muy rara». Esta mañana escuché por casualidad a Emiliano al teléfono. Hablaba con una mujer, la llamaba Gatita, decía que la quería. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Valeria, ¿estás segura?», preguntó por fin Beatriz. «Estoy completamente segura. Se quejaba de mí, decía que era aburrida y que solo pensaba en el trabajo, y dijo que nuestro matrimonio estaba muerto». «Dios mío, ¿te quedaste en la puerta escuchando?» «No a propósito. Estaba haciendo el desayuno y él hablaba muy alto. Tenemos paredes finas en nuestra casa. Se oye todo». Beatriz volvió a quedarse callada, pensando en lo que había oído. «Mira, quizás solo era una conversación amistosa», sugirió sin mucha seguridad. «Quizá era un compañero de trabajo y estaba bromeando». «Bea, no lo hagas. No soy idiota. Los hombres no hablan así a los colegas. Era amor, lo he oído perfectamente». «Entonces, ¿qué vas a hacer?» Valeria pensó un momento en esa pregunta. ¿Qué podía hacer? ¿Hacer un escándalo? ¿Exigir explicaciones? ¿Pedir el divorcio? «Aún no lo sé», admitió.
Fue un shock demasiado fuerte. Lo sospechaba, pero cuando lo oí con mis propios oídos, lo entendí. Pero no hay prisa. Primero tenemos que reunir más información. ¿Qué tipo de información? Bueno, averigua quién es esta mujer. ¿Cuánto tiempo llevan teniendo una aventura? Si va en serio o solo se está divirtiendo. Eso determinará el mejor curso de acción. ¿Y cómo se supone que voy a averiguarlo? ¿Siguiéndolo? No tienes que seguirlo. Observa su comportamiento. Mira qué hay en su teléfono cuando lo deja desatendido. Tal vez encuentres algunos mensajes o fotos. No quiero convertirme en una espía en mi propia casa, suspiró Valeria. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Si no haces nada, te seguirá mintiendo. Quizá durante años. Beatriz tenía razón. No puedes limitarte a hacer la vista gorda ante el engaño y fingir que no ha pasado nada. Pero no podías hacer una escena de la nada. Tenía que haber pruebas. De acuerdo, aceptó Valeria. Intentaré averiguar algo. Y lo principal, no le demuestres que sabes algo. Compórtate como siempre y tú mismo recopila información. Entendido. Gracias por el consejo. De nada. Y manténme informada, ¿vale? Después de hablar con Beatriz, Valeria se sintió un poco mejor. Al menos ahora tenía apoyo y un plan de acción. Tenía que averiguar los detalles de la aventura de su marido y decidir qué hacer a continuación. Hizo las maletas y se dirigió a la imprenta. El trabajo la ayudaba a distraerse de sus problemas personales. Hoy tenía que terminar de imprimir el catálogo de la tienda de muebles y empezar a trabajar en los folletos de la agencia de viajes. Ramón ya estaba allí, como de costumbre, comprobando la calidad del trabajo de ayer. Buenos días, señora Valeria, le dijo. Los catálogos han salido bien. El cliente estará contento. Muy bien, Ramón. ¿Y los folletos? Los diseños están listos. Podemos empezar a imprimir. El papel es bueno. Los colores frescos. Valeria se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en la conversación de Emiliano de esta mañana. Pero no podía distraerse del todo. Sus palabras resonaban constantemente en su cabeza. Gatita, te quiero, el matrimonio ha muerto. Cada frase era como una puñalada. A la 1 de la tarde sonó el teléfono móvil. La pantalla mostraba un número desconocido con prefijo de Córdoba. Hola, contestó Valeria. Buenas tardes. Soy de la notaría García de Córdoba, dijo una voz de hombre. Busco a la señora Valeria Santamaría. Soy yo. Señora Santamaría, tengo tristes noticias para usted. Su tío Osvaldo Ramírez murió hace 15 días de un infarto. Valeria se sentó en una silla. El tío Osvaldo había sido hermano de su madre. Vivía una vida solitaria en Córdoba. Apenas mantenía contacto con sus parientes. Lo había visto por última vez hacía unos 5 años, en el funeral de su tía. Lo siento, le dijo. ¿Por qué llama ahora? Llevamos mucho tiempo buscando herederos. En el testamento, su tío la nombró única heredera de todos sus bienes. Tendrás que venir a Córdoba para el papeleo. ¿Qué bienes? Valeria se sorprendió. Por lo que ella recordaba, su tío vivía muy modestamente. Una casa, un terreno y depósitos bancarios por valor de $500,000, dijo el notario. A Valeria casi se le cae el teléfono. $500,000. ¿De dónde había sacado su tío tanto dinero? ¿Está seguro? Volvió a preguntar. Estoy completamente segura. Tengo todos los documentos. ¿Cuándo puedes venir? Ah, no sé. ¿Mañana? ¿Pasado mañana? Mañana estará bien. Venga con identificación. La dirección de nuestra oficina es calle Rivadavia 123. Valeria anotó la dirección y se despidió del escribano. $500,000. Una suma así podía cambiar radicalmente su vida. Podía ampliar la imprenta, comprar nuevos equipos, contratar más empleados o crear una nueva empresa. Pero por ahora, nadie podía saber nada de la herencia, especialmente Emiliano. Valeria conocía bien a su marido. Si se enteraba de semejante suma, inmediatamente empezaría a hacer planes sobre cómo gastar el dinero. Y dado que tenía una amante, podría decidir que era hora de divorciarse y dividir los bienes. No, la herencia debe mantenerse en secreto, al menos hasta que se ocupara de la infidelidad de su marido. Valeria esperó a que terminara la jornada laboral y se fue a casa. Por el camino pensó cómo explicarle a Emiliano su viaje a Córdoba. Era imposible decir la verdad, necesitaba una excusa. Su marido y su hija ya estaban en casa. Emiliano estaba ayudando a Camila con los deberes de matemáticas,
explicándole cómo resolver problemas de porcentajes. Tenía el aspecto de siempre, tranquilo, satisfecho, atento padre de familia. Nadie hubiera pensado que por la mañana le había confesado su amor a otra mujer. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó cuando Valeria entró en el salón. Bien, respondió ella. Emiliano, mañana tengo que ir a Córdoba. ¿A Córdoba? ¿Por qué? Beatriz tiene problemas con sus parientes de allí. Tengo que ayudarla con unos trámites. Volveré pasado mañana. Emiliano asintió, sin mostrar especial interés. Está bien, vete. Camila y yo podemos encargarnos. Claro que puedes, pensó Valeria. Incluso tendrás la oportunidad de conocer a tu gatita sin preocupaciones. ¿Pueden manejarlo en el trabajo?, preguntó. Ramón puede trabajar un día. No hay muchos pedidos. La noche transcurrió como de costumbre. Cena, tareas domésticas, acostar a Camila. Emiliano revisó su teléfono varias veces y escribió mensajes cortos sobre algo. Ahora Valeria sabía a quién estaba enviando mensajes, y ese conocimiento era doloroso como una astilla. Al acostarse, pensó en el viaje de mañana a Córdoba. $500,000 cambiaron muchas cosas. Ahora tenía independencia económica, la capacidad de tomar decisiones sin tener que recurrir a su marido. Y había muchas decisiones que tomar. Emiliano dormía a su lado, roncando suavemente. El teléfono estaba en la mesilla con la pantalla bajada. Valeria miró a su marido dormido y pensó en lo poco que lo conocía. Una vez años de matrimonio y parecía capaz de semejante traición. Gatita, te quiero. El matrimonio ha muerto. Estas palabras la perseguirían durante mucho tiempo. Pero ahora tenía los medios para vengarse. $500,000 es mucho dinero, que podría cambiar radicalmente el equilibrio de poder en su relación. Emiliano ni siquiera sospechaba que su aburrida esposa se convertiría mañana en una mujer rica. Al quedarse dormida, Valeria ya empezó a hacer planes. Primero tiene que ir a Córdoba y formalizar la herencia. Después, recabar más información sobre la infidelidad de su marido. Y después, luego ya veremos. Ahora tenía tiempo para pensar y dinero para tomar cualquier decisión. El tren de Córdoba llegó a Buenos Aires exactamente a las 6 de la tarde. Valeria bajó cansada al andén de la estación de Retiro, con una pequeña bolsa de documentos en la mano. 2 días en la ciudad de provincia habían sido estresantes. Escribanía, bancos, tasación de propiedades, interminables certificados y firmas. Pero el resultado valió la pena. Ahora era oficialmente la propietaria de la herencia de $500,000 del tío Osvaldo. El tío era más prudente de lo que ella pensaba. Toda su vida había trabajado como ingeniero en una gran fábrica. Vivía modestamente, ahorraba cada peso. Una casa en el centro de Córdoba, un terreno en las afueras de la ciudad y depósitos bancarios en 3 bancos diferentes. El escribano explicó que Osvaldo siempre tuvo miedo de la inflación y guardaba sus ahorros en dólares. Su tío era un hombre muy prudente, dijo el anciano notario mientras revisaba los documentos. Nunca corría riesgos, siempre pensaba en el futuro. Es una pena que no tuviera tiempo de utilizar ese futuro. Ahora le tocaba a Valeria, pero primero tenía que pensar bien las cosas. Tanto dinero requería un manejo inteligente. En la estación de tren cogió un taxi y se dirigió a casa. Nada había cambiado en la ciudad durante su ausencia. Los mismos atascos, los mismos transeúntes apresurados, los mismos olores de comida callejera. Pero para Valeria todo era diferente. Ahora miraba el mundo con los ojos de una mujer rica. Camila la recibió en casa y se lanzó a los brazos de su madre. «¡Mamá! ¡Por fin! Te he echado tanto de menos». La niña abrazó fuertemente a Valeria. «Yo también te he echado de menos, cariño. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va la escuela?» «Bien. Papá me ha estado ayudando con las matemáticas. Y anoche también fuimos a una pizzería porque papá dijo que estaba cansado de cocinar». Emiliano apareció en el pasillo, sonriendo y limpiándose las manos con un paño de cocina. «Hola, cariño», besó a su mujer en la mejilla. «¿Qué tal el viaje? ¿Ha resuelto Beatriz sus problemas?» «Sí, todo va bien», respondió Valeria, intentando hablar con calma. «Los documentos están listos. Los parientes están contentos. Es estupendo. Debes de estar cansada. Estoy preparando la cena. Espaguetis con salsa de carne». Valeria se sorprendió. Emiliano rara vez cocinaba. Lo consideraba un trabajo de mujeres.
Al parecer, 2 días sin su esposa le hicieron mostrar sus habilidades domésticas. Gracias, es muy amable, dijo ella. La cena transcurrió en un ambiente familiar. Camila habló de las novedades de la escuela, Emiliano del trabajo. Mencionó varias reuniones con proveedores y un almuerzo de negocios con colegas. Valeria escuchaba y pensaba en cuántas mentiras podía haber en esas historias comunes y corrientes. ¿Estaba la mujer a la que llamaba gatita entre los colegas? Después de la cena, Emiliano ayudó a recoger los platos, otra inusual muestra de atención. Luego acostaron a Camila y se sentaron a ver las noticias de la noche. Una velada familiar normal, pero Valeria se sentía como una actriz interpretando el papel de esposa cariñosa. A propósito, dijo Emiliano durante la pausa publicitaria, mañana tengo una reunión tarde con los socios de Rosario. Solo podré estar de vuelta a las 10 de la noche. Ya veo, asintió Valeria. Ahora sabía que reunión con los socios probablemente significaba una cita con su amante, pero no se le escapó. Por la mañana Valeria llevó a Camila al colegio y condujo hasta la imprenta. Ramón ya estaba trabajando, imprimiendo folletos para una empresa de viajes. ¿Cómo está, señora Valeria?, saludó. Espero que su amiga esté bien. Sí, gracias, Ramón. Los problemas se han resuelto. Trabajó hasta la hora de comer, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la herencia y a la infidelidad de su marido. $500,000 habrían muchas posibilidades, pero había que utilizarlos con prudencia. A la 1, Valeria llamó a Beatriz y concertó una cita en su café habitual. Tenía que contarle a su amiga lo del viaje a Córdoba y consultarle las medidas a tomar. Beatriz ya estaba esperando en la mesa cuando Valeria llegó al café. Su amiga tenía cara de preocupación. Bueno, cuéntame, dijo Beatriz en cuanto Valeria se sentó. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué has averiguado? Nada nuevo sobre Emiliano todavía, contestó Valeria. Pero hay otras noticias. ¿Recuerdas que te dije que fui a Córdoba? En realidad, fui por un asunto importante. Mi tío cordobés murió y me dejó una herencia. Lo siento, dijo Beatriz. ¿De cuánto es la herencia? $500,000. Beatriz casi se atraganta con el café. ¿Qué? ¿Estás de broma? No, en serio. La casa, el terreno y los depósitos bancarios. Es todo oficial. Jesús, Valerie, ahora eres rica. Beatriz se agarró la mano de su amiga. Es increíble. Lo sé. Aún no me he dado cuenta. ¿Lo sabe Emiliano? No, y no debe saberlo todavía. ¿Por qué no lo sabe? Beatriz se sorprendió. Piénsalo. Mi marido tiene una aventura con otra mujer y cree que nuestro matrimonio está muerto. Si se entera de lo del dinero, podría pensar que es hora de divorciarse y dividir los bienes. Beatriz asintió, comprendiendo la lógica. Tienes razón. Lo mejor es guardar silencio por el momento. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Estoy pensando, respondió Valeria. Tengo una idea, pero es bastante arriesgada. ¿De qué se trata? Valeria guardó silencio un momento, meditando sus palabras. Lo que iba a decir sonaría a locura. Quiero vengarme de Emiliano, dijo al fin. ¿Vengarme? ¿Vengarme? ¿Cómo? Comprar la mitad de la editorial donde trabaja. Convertirme en su jefa. Beatriz se miró a su amiga con la boca abierta. Estás loca. Quiero decir, eso es. Me parece justo, terminó Valerie. Me engaña, me miente, cree que soy aburrida y poco interesante. Que descubra de lo que es capaz su aburrida esposa. ¿Y si el dueño de la editorial no acepta vender? Lo hará. Investigué la situación financiera de Patagonia Libros. Tienen problemas de capital de trabajo, necesitan inversión. $250,000 es mucho dinero para una editorial media. Beatriz permaneció en silencio durante largo rato, pensando en lo que había oído. Valerie dijo al fin, comprendo tus sentimientos. La traición de tu marido es dolorosa, pero una venganza así puede volverse contra ti. Piensa en Camille, en la estabilidad de la familia. ¿Qué estabilidad? Valeria sonrió amargamente. Mi marido da por muerto nuestro matrimonio y se ve con su amante. No es una familia, es una farsa. Pero quizá deberíamos hablar con él primero. Aclarar la relación, intentar arreglarlo todo. ¿Hablar de qué? ¿De que lo escuché hablando con la gatita? Lo negará. Dirá que me lo inventé. No, vea. No más jugar a la esposa ingenua. Es hora de actuar.
Beatrice suspiró. Muy bien, digamos que compras la mitad de la editorial. ¿Y entonces qué? ¿Despedir a Emiliano? Ya veré. Tal vez, o tal vez le demuestre que su aburrida esposa es capaz de muchas cosas. ¿Y cómo explicarás este dinero? Le diré que pedí un préstamo contra la imprenta. O que encontré un inversor. Ya se me ocurrirá algo. Beatriz sacudió la cabeza. Valerie, escúchame. Sé que estás enfadada y que quieres vengarte. Pero piénsalo. ¿No sería mejor utilizar el dinero de otra manera? ¿Ampliar la imprenta? ¿Asegurar el futuro de Camila? ¿Empezar una nueva vida? Voy a empezar una nueva vida, respondió Valeria con firmeza. Pero primero quiero terminar la anterior, a mi manera. Las amigas terminaron su café y se despidieron. Beatriz aún dudaba de la razonabilidad del plan, pero Valeria ya estaba decidida a actuar. Durante demasiado tiempo había sido una esposa sumisa que toleraba y perdonaba. El tiempo de la sumisión había terminado. Por la noche, en su casa, Valeria se sentó ante el ordenador y empezó a buscar información sobre la editorial Patagonia Libros. Gonzalo Riveros fundó la empresa hace 15 años, especializada en literatura educativa y de divulgación científica. Contaba con 40 empleados y facturaba unos 2 millones de dólares al año. Para los estándares argentinos, una empresa media, pero con buenas perspectivas. De los estados financieros se desprende que los 2 últimos años han sido difíciles. Competencia con las grandes editoriales, aumento de los precios del papel y de los servicios de impresión, disminución del poder adquisitivo de la población. Riveros debía de estar interesado en una entrada de dinero fresco. Valeria encontró la dirección de la oficina del editor, el centro de la ciudad, no lejos de la imprenta. Mañana iría allí y le haría a Gonzalo Riveros una oferta que no podría rechazar. A la mañana siguiente, Valeria se preparó cuidadosamente para la reunión. Se puso su mejor traje de negocios, se peinó con esmero y se maquilló con discreción. En su bolso metió los documentos de la herencia y un extracto bancario sobre el estado de su cuenta. Tenía que parecer una mujer de negocios seria, no una esposa desesperada. La editorial Patagonia Libros estaba situada en un viejo edificio de la calle Defensa. Valeria subió al tercer piso y se acercó a la recepcionista, una joven de pelo corto y gafas severas. «Hola, necesito ver al señor Riveros», le dijo. «¿Tiene cita?», preguntó la secretaria mirando el calendario. «No, pero tengo una propuesta de negocios muy importante. Se trata de una inversión en una editorial». La secretaria se mostró recelosa. La palabra inversión sonaba mágica para cualquier negocio en estos tiempos. «Un momento, se lo preguntaré al señor Riveros». Levantó el auricular de un teléfono interno y habló en voz baja con alguien. Luego colgó y sonrió a Valeria. «El señor Riveros la recibirá dentro de 10 minutos. Siéntese, por favor». Valeria se sentó en la silla acolchada de la recepción y miró a su alrededor. En las paredes colgaban las cubiertas de los libros publicados por Patagonia Libros, manuales de historia, biografías de argentinos famosos, guías de viaje del país, una editorial sólida y con buena reputación. 10 minutos más tarde, la secretaria la acompañó al despacho del director. Gonzalo Riveros resultó ser un hombre de unos 52 años, bigotes grises y ojos inteligentes. Sobre el escritorio había manuscritos, correcciones, portadas de muestra. «Bienvenida, señora», se levantó de la mesa. «Santa María», se presentó Valeria. «Valeria Santa María. Encantada de conocerla. Siéntese, por favor. Mi secretaria me ha dicho que tiene una propuesta de inversión». «Así es». Valeria se sentó en la silla frente al escritorio. «Pero antes permítame que me presente. Soy la propietaria de Santa María Print. Quizá haya oído hablar de nosotros». Riveros asintió. «Claro que sí. Buena reputación. Trabajo de calidad. Hemos recurrido a ustedes ocasionalmente para servicios de imprenta. Muchas gracias. Decidí ampliar mi negocio y entrar en el sector editorial. El ciclo completo, desde el manuscrito hasta el libro terminado». «Interesante». Riveros se inclinó hacia adelante. «¿Y qué papel desempeña nuestra editorial en estos planes?» «Me gustaría convertirme en tu socia», dijo Valeria sin rodeos. «Comprar el 50% de las acciones de Patagonia Libros». Riveros enarcó las cejas, sorprendido. «Es una oferta seria. ¿Y cuánto estás dispuesto a invertir?» $250,000. Riveros se reclinó en su silla, pensando en lo que había oído. Valeria pudo ver que la cantidad le impresionaba.
Señora Santamaría, dijo al fin, no le oculto que una inversión así sería muy útil. Los últimos años han sido difíciles para la industria editorial. Lo sé, asintió Valeria. He estudiado los estados financieros de su empresa. Es una buena base, pero necesita dinero fresco para crecer. Exacto. ¿Y cuáles son sus planes como socio? Combinar las capacidades de impresión y publicación, reducir los costes de producción, ampliar la gama de productos, entrar en nuevos mercados. Tengo contactos con imprentas de todo el país. Riveros estaba pensando. Valeria vio que estaba calculando mentalmente los beneficios de una asociación así. Soy consciente de que mi oferta es inesperada, añadió, pero estoy dispuesta a actuar con rapidez. Tengo el dinero y los documentos. Podríamos cerrar el trato en una semana. ¿Y de dónde proceden esos fondos?, preguntó Riveros con cautela. Siento ser franco, pero para una imprenta mediana, $250,000 es una suma importante. Herencia, respondió Valeria brevemente y mostró el certificado del banco. Todo está limpio y es legal. Riveros estudió el documento y asintió. Hay que estudiar seriamente tu propuesta, dijo. Tenemos que evaluar los activos de la empresa, preparar un contrato, acordar las condiciones de gestión. Estoy preparada para todo eso, le aseguró Valeria. Pero hay una condición. ¿Cuál? Hasta que se cierre el trato, te pido que mantengas en secreto nuestras negociaciones. Tengo razones personales para la confidencialidad. Riveros se encogió de hombros. No hay problema. En los negocios, la discreción es una virtud. Acordaron reunirse dentro de 3 días con abogados y contables para preparar un acuerdo preliminar. Riveros le dio a Valeria su tarjeta y le estrechó la mano. Señora Santamaría, creo que nuestra cooperación será mutuamente beneficiosa, dijo a modo de despedida. Estoy segura, respondió Valeria. Al salir de la editorial, sintió un subidón de adrenalina. El plan empezaba a hacerse realidad. Una semana más y se convertiría en copropietaria de la empresa donde trabajaba su marido. Emiliano aún no sospecha la sorpresa que le espera en un futuro próximo. Por la noche, en casa, Valeria estaba inusualmente animada. Cuando Emiliano le preguntó por las razones de su buen humor, ella respondió que había recibido un pedido rentable de una gran empresa. «Qué bien, cariño», dijo mirando los mensajes de su teléfono. «Y mañana volveré a trabajar hasta tarde. Una reunión con los proveedores de Mendoza». Por supuesto, pensó Valeria. Una reunión con los proveedores. Me pregunto cómo será ese proveedor. Pero no dijo nada en voz alta. Pronto se revelarían todos los secretos. Pronto su reputación de aburrida cambiaría radicalmente. Y Emiliano descubriría de lo que es capaz una mujer que le parece poco interesante. Emiliano volvió a casa a las 7:30 de la tarde, con una expresión inusualmente alegre en el rostro. Normalmente parecía cansado después de un día de trabajo, un poco irritado por el tráfico y el ajetreo diario. Pero hoy había una energía especial en sus movimientos, y sus ojos brillaban con cierta excitación interior. «Hola, cariño», entró en la cocina, donde Valeria preparaba la cena, y la besó en la mejilla con tanto entusiasmo que ella enarcó las cejas, sorprendida. «Hola», dijo ella, removiendo la salsa de la pasta. «Parece que hoy estás de muy buen humor. Tengo buenas noticias». Emiliano se frotó las manos y se sentó a la mesa de la cocina. «¿Recuerdas que te hablé del ascenso y de las nuevas responsabilidades?» «Claro que me acuerdo». «Pues bien, hoy Gonzalo Riveros me ha invitado personalmente a una cena de negocios mañana por la noche. ¿Te lo puedes creer? El dueño de la editorial en persona». Valeria se quedó helada, sin dejar de remover la salsa. Así que mañana será la misma cena que acordó con Riveros hace 3 días. Me pregunto cómo explicaría Emiliano la presencia de su amante en una reunión de negocios. «Estupendo», dijo ella, tratando de mantener la naturalidad en su voz. «¿A qué se debe la cena?» «Riveros quiere presentarme a algunos socios importantes de la editorial». Emiliano se levantó y empezó a dar vueltas por la cocina, claramente incapaz de estarse quieto por la excitación. Proveedores, distribuidores, representantes de cadenas de libros. Dijo que, como nuevo alto directivo, debía conocer a todos los actores clave del mercado. «Ya veo», asintió Valeria. «¿Y dónde se celebrará la cena?» «En el restaurante El Sur. Ya sabes, es ese restaurante elegante del barrio de Palermo. Un lugar caro, pero Riveros dijo que cubriría todos los gastos».
El Sur era efectivamente uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Valeria solo había ido un par de veces en ocasiones especiales. Era caro, pero la comida y el servicio eran de primera. El lugar ideal para lo que había planeado. Suena serio, dice. ¿A qué hora es la cena? A las 8 de la noche. Riveros dijo que la reunión duraría 2 o 3 horas, así que volveré tarde. Camila corrió a la cocina cuando oyó la voz de su padre. Papá, ¿qué noticias tienes? Mamá me dijo que estabas contenta por algo. Hola, princesa. Emiliano levantó a su hija en brazos. Papá tiene mañana una reunión de trabajo muy importante con los grandes jefes. ¿Los jefes? ¿No eres tú el jefe? Yo soy jefe, pero hay jefes aún mayores que yo, se rió Emiliano. Como en la escuela, hay profesores y luego está el director. Ya veo, asintió Camila muy seria. ¿Qué haremos mi madre y yo mañana por la noche? Te quedarás en casa, respondió Emiliano dejando a su hija en el suelo. Es estrictamente una reunión de negocios. Allí solo habrá hombres, discutiendo aburridos asuntos de trabajo. Valeria miró a su marido con atención. ¿Solo hombres? Por supuesto, dijo en voz alta. Camila y yo pasaremos una velada agradable en casa. Quizá veamos una película o leamos. Estupendo. Emiliano se frotó las manos. Así que mañana iré directamente del trabajo al restaurante. Seguramente llegaré a casa después de las 11. Durante la cena siguió hablando de la próxima reunión, haciendo planes sobre cómo impresionaría a los socios de la editorial. Valeria escuchaba y se maravillaba de la facilidad con que mentía. Ningún signo de vergüenza o incomodidad. La conciencia tranquila de un hombre acostumbrado al engaño desde hacía mucho tiempo. ¿Qué te vas a poner?, preguntó ella. El Sur es un lugar con un código de vestimenta. El traje nuevo que me compré la semana pasada, contestó Emiliano. Azul oscuro, con camisa blanca y corbata roja, y zapatos nuevos. Estarás guapo. Eso espero, sonrió. Era importante causar una buena impresión. Ah, sí, pensó Valeria. Causarás impresión, solo que no la que esperas. Después de cenar, Emiliano se retiró al dormitorio para preparar la ropa para mañana. Sacó el traje del armario, lo colgó en el perchero, eligió la corbata, se lustró los zapatos, como antes de un importante acto de negocios, o una cita. Valeria acostó a Camila y pensó en la noche de mañana. El plan llevaba días gestándose en su cabeza, pero había llegado el momento de tomar las decisiones finales. Aparecer en el restaurante durante la cena de su marido con su amante era un riesgo, pero no podía callarse y aguantar más. Mamá, ¿por qué está papá tan alegre?, preguntó Camila mientras Valeria la cubría con una manta. Le va bien en el trabajo, cariño. Y tú estás triste por alguna razón. Los niños siempre sienten más de lo que parecen sentir los adultos. Valeria sonrió a su hija y le besó la frente. No estoy triste, solo estoy pensando. Duerme, mañana hay colegio. Vale, mamá. Buenas noches. Buenas noches, cariño. Valeria salió de la guardería y se dirigió al salón. Emiliano estaba viendo las noticias, pero era evidente que su mente estaba en otra cosa. De vez en cuando sacaba el teléfono, leía los mensajes y escribía las respuestas con una sonrisa de satisfacción. Preparando la reunión de mañana, pensó Valeria. Me pregunto qué le dirá a su amante, que su mujer se quedaría en casa y no sospecharía nada. A las 10 de la noche sonó el móvil de Valeria. El nombre de Beatriz apareció en la pantalla. Siento llamar tan tarde, dijo su amiga. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la reunión con Riveros? Todo bien, contestó Valeria, entrando en la cocina para que Emiliano no oyera la conversación. Mañana firmamos el precontrato, pero hay más noticias interesantes. ¿De qué se trata? Mañana por la noche Emiliano va a una cena de negocios con Riveros. Supuestamente una reunión con los socios de la editorial. ¿Supuestamente? Vea, piénsalo. Emiliano enfatiza que es un evento estrictamente masculino y me pide que me quede en casa. ¿Así que planea traer a su amante? Tal vez. Probablemente la presente como su esposa o socia. Voy a presentarme en el restaurante y desenmascararlo todo. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Valerie, dijo Beatriz al fin, ¿estás segura de que es una buena idea? ¿Puedo elegir? Estoy harta de interpretar el papel de esposa ingenua que no se da cuenta de las infidelidades de su marido. Pero piensa en las consecuencias. Un escándalo en un restaurante, delante de extraños. Es humillante. ¿Humillante para quién? ¿Para mí o para él? Para todos, además. ¿Y si te equivocas?
¿Y si esto es realmente una reunión de negocios? Vea, no me equivoco, dijo Valeria con firmeza. He escuchado sus conversaciones telefónicas. He visto cómo ha cambiado. Mañana por la noche sabré la verdad. ¿Y cómo explicará su aparición en el restaurante? Le diré que pensé en darle una sorpresa a mi marido. He venido a felicitarle por su exitosa carrera. Beatriz se suspiró. Valerie, escúchame como a una amiga. Quizá deberías hablar antes directamente con Emiliano. Decirle que sospechas de su infidelidad, exigirle una conversación sincera. ¿Y qué me dirá? Lo negará, jurará su amor, prometerá compensarme, y luego será más cuidadoso. No, Bea, basta de hablar. Es hora de actuar. Está bien, Beatriz cedió. Pero al menos ten cuidado. Y piensa en lo que le dirás a Camila si se convierte en divorcio. Le explicaré la verdad a mi hija. Cuando crezca, lo entenderá. Después de hablar con su amiga, Valeria no pudo dormir durante mucho tiempo. Mañana por la noche podría cambiar toda su vida, pero seguir viviendo en la ignorancia y el autoengaño era aún peor. Por la mañana, Emiliano estuvo especialmente atento a la familia. Ayudó a Camila a preparar la mochila del colegio, hizo café para Valeria, incluso se ofreció a llevar a su hija al colegio en su coche. Quiero que el día empiece bien, explicó. Tengo una reunión importante por la tarde y necesito una actitud positiva. Por supuesto, sonrió Valeria. Que tengas suerte. Cuando su marido y su hija se marcharon, Valeria se sentó ante el ordenador y empezó a estudiar información sobre el restaurante El Sur, la dirección, el interior, la distribución de los salones. Era necesario saber cómo organizar mejor su aparición. Luego se dirigió a la imprenta, pero le resultaba difícil trabajar. Sus pensamientos volvían una y otra vez al plan de la noche. Ramón le preguntó varias veces si todo iba bien. Al parecer, su estado era notable. Todo va bien, respondió ella. Hoy es un día importante. A la hora de comer, Valeria fue al centro comercial. Si iba a montar una escena en un restaurante caro, tenía que tener un aspecto acorde. En una tienda de ropa de mujer, eligió un elegante vestido negro, estricto pero eficaz. En la joyería compró unos pendientes de perlas y una fina cadena con un colgante. ¿Una ocasión especial?, le preguntó la dependienta, empaquetando sus compras. Se podría decir que sí, respondió Valeria. En casa escondió las compras en el dormitorio y empezó a preparar la cena. Era necesario comportarse como de costumbre, para que Emiliano no sospechara nada. Volvió del trabajo hacia las 6, aún más excitado que ayer. Cariño, voy a ducharme y a cambiarme, dijo. La reunión es dentro de 2 horas. No quiero llegar tarde. Claro, asintió Valeria. ¿Te dará tiempo a comer? No, mejor no. Habrá una gran cena en el restaurante. No quiero comer de más. Emiliano subió al dormitorio y pronto empezó a correr la ducha. Valeria aprovechó para mirar su teléfono, que había dejado sobre la mesa de la cocina. La pantalla estaba bloqueada, pero ella conocía la contraseña. La fecha de nacimiento de Camila. Había varios SMS de un número desconocido. Qué ganas de que llegue esta noche, cariño. Espero que tu mujer no haya sospechado nada. Te quiero, cariño. El último mensaje llegó hace media hora. Me estoy preparando, con el vestido rojo que te gusta. Valeria colgó rápidamente el teléfono y volvió a la cocina. Así que la señora llevaría un vestido rojo. Era bueno saberlo. Media hora más tarde, Emiliano bajó las escaleras, vestido con su mejor traje. Estaba realmente atractivo. Recién salido de la ducha, bien peinado y con un ligero aroma a perfume caro. ¿Qué tal estoy?, preguntó ajustándose la corbata. Muy bien, respondió Valeria con sinceridad. Todo un caballero. Gracias, querida. Bueno, me voy. No me esperes antes de las 11. Besó a su mujer en la mejilla y se dirigió a la puerta. Papá, buena suerte, gritó Camila desde el salón. Gracias, princesa. La puerta se cerró de golpe y Valeria se quedó sola con su hija y sus planes. Mamá, ¿qué vamos a hacer esta noche?, preguntó Camila. Primero cenaremos, luego harás los deberes y después veremos los dibujos animados, respondió Valeria. Y luego vendrá la tía Beatriz a sentarse contigo. ¿A dónde vais? Mamá también tiene cosas importantes que hacer. Valeria llamó a Beatriz y le pidió que viniera a las 8. La amiga accedió, aunque seguía dudando de lo razonable del plan. Aún puedes cambiar de opinión, dijo Beatriz cuando llegó. Nadie te obliga a ir a ese restaurante. Sí,
contestó Valeria mientras se ponía el vestido negro. Me remuerde la conciencia. Se maquilló, se puso sus nuevas joyas, se miró en el espejo. Se veía estricta, pero elegante, digna de aparecer en el sur. Mamá, estás muy guapa. Sí, dijo Camila al entrar en el dormitorio. ¿A dónde vas tan arreglada? A un asunto importante, cariño. Sé buena y obedece a tía Beatriz. Lo haré. ¿Cuándo volverás? Pronto, prometió Valeria, aunque no sabía cuánto duraría la escena que se avecinaba. A las 9:30 subió a un taxi y dio la dirección del restaurante. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, la miró por el retrovisor. ¿El sur? ¿Un sitio caro? ¿Una ocasión especial? Especial, asintió Valeria, mirando por la ventanilla las luces nocturnas de la ciudad. Buena suerte, señora. Por cierto, tiene buen aspecto. Gracias, señora. El restaurante El Sur estaba situado en una antigua mansión del centro de Palermo. Un edificio de ladrillo rojo con grandes ventanales y un balcón de hierro forjado en el primer piso. En la entrada había un portero vestido de uniforme y un aparcacoches que recogía los coches de los visitantes. Valeria pagó al taxista y salió a la acera. El corazón le latía deprisa, pero su determinación no la abandonaba. Esta noche descubriría toda la verdad sobre su matrimonio, y tal vez le pondría fin. El portero le abrió amablemente la puerta. Bienvenida a El Sur, señora. Gracias, respondió Valeria, y entró en el restaurante, preparada para la escena más importante de su vida. El interior del restaurante El Sur impactaba por su elegancia. Techos altos con molduras, enormes lámparas de cristal, mesas cubiertas con manteles blancos como la nieve. En el aire flotaban aromas de platos exquisitos y vinos caros. Una tranquila música de jazz creaba una atmósfera de lujo y comodidad. Valeria se acercó a la recepcionista, una elegante mujer de mediana edad vestida de riguroso negro. Buenas noches, dijo. Busco una mesa reservada a nombre de Riveros. Un momento, la recepcionista miró el ordenador. Sí, ya lo veo. Mesa para 4 en el salón principal. Pase, por favor. Valeria recorrió lentamente la sala principal del restaurante, mirando a su alrededor. En las mesas se sentaba gente bien vestida. Hombres de negocios que hablaban de negocios, señoras elegantes con caballeros, turistas que querían probar la auténtica cocina argentina. Y entonces, en la esquina más alejada de la sala, vio lo que buscaba. En una mesa redonda junto a la ventana se sentaban 3 personas. Gonzalo Riveros, con un traje oscuro, Emiliano con su nuevo traje azul y una joven rubia con un vestido rojo brillante. Exactamente rojo, tal como la amante de su marido había escrito en el mensaje. La chica era guapa, pelo largo y rubio, maquillaje brillante, figura esbelta. Aparentaba unos 26 años, no más. Emiliano se sentaba junto a la rubia. A veces se inclinaba hacia ella y le susurraba algo al oído. Ella se reía, le tocaba el brazo, actuaba como una mujer enamorada. Riveros parecía un poco avergonzado. Al parecer no esperaba que una cena de negocios se convirtiera en una cita romántica para 3. Valeria se detuvo a unos metros de la mesa, observando la escena. El camarero acababa de servir los platos principales, filetes y marisco. Emiliano cortó galantemente la carne para su compañera, y ella le sonrió agradecida. Una imagen clásica de una cena familiar, solo que la familia no era la misma. Así que aquí está, mi sustituta, pensó Valeria. Joven, guapa, despreocupada, todo lo que yo no he sido en los últimos años. Respiró hondo y se dirigió decidida a la mesa. Era hora de poner fin a esta farsa. El primero en verla fue Riveros. Levantó la cabeza de su plato y miró sorprendido a la mujer que se acercaba. Luego su rostro cambió. Reconoció a su nueva socia, por supuesto. Buenas noches, dijo Valeria, deteniéndose junto a la mesa. Emiliano se giró al oír su voz y su rostro se puso blanco como un mantel. Abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. La rubia miró a la extraña mujer con curiosidad. ¿Valeria? Exclamó por fin Emiliano. ¿Qué haces aquí? Pensé en darte una sorpresa, cariño, respondió ella con una fría sonrisa. He pensado en conocer a tus nuevos socios. Rivero se levantó de la mesa e hizo una torpe reverencia. Señora Santamaría, esto es una sorpresa. Sí, me lo imagino, asintió Valeria.
sobre todo después de nuestro encuentro de ayer en su despacho. Emiliano miró incomprensiblemente a Riveros y luego a su mujer. ¿Qué reunión?, preguntó. Ah, ¿entonces mi marido no sabe nada de nuestras negociaciones? Valeria se sentó en una silla libre. Qué interesante. La rubia parecía completamente confundida. Emiliano, ¿quién es esta mujer?, preguntó ella. Permítame que me presente, dijo Valeria antes de que su marido pudiera contestar. Soy Valeria Santamaría, la verdadera esposa de Emiliano. La chica del vestido rojo se puso pálida y miró fijamente a Emiliano. Emiliano se cubrió la cara con las manos. Valeria, ¿puedo explicártelo todo? Claro que puedes. Explicar cómo tu gatita acabó en una cena de negocios en la que se suponía que solo había hombres. Al oír la palabra gatita, la rubia dio un respingo, y Rivero se dio cuenta por fin de que estaba atrapado en un drama familiar. Quizá debería irme, sugirió. No, quédate, dijo Valeria. Solo quería hablar contigo de nuestro trato. ¿Qué trato?, preguntó Emiliano levantando la cabeza. La compra de la mitad de la editorial Patagonia Libros, respondió Valeria con calma. Ayer el señor Riveros y yo firmamos un preacuerdo. Ahora soy propietaria del 50% de la empresa en la que trabajas. Emiliano miró a su mujer como si se hubiera vuelto loca. Estás de broma. En absoluto. Señor Riveros, confírmelo, por favor. Riveros tosió torpemente. Sí, es cierto. La señora Santamaría ha invertido $250,000 en nuestra editorial. ¿De dónde ha sacado tanto dinero?, preguntó Emiliano atónito. De la herencia del tío Osvaldo. ¿Recuerdas que fui a Córdoba por los documentos? Cierto, te dije que iba a ayudar a Beatriz. Igual que me dijiste que ibas a una cena de negocios con hombres. La rubia se levantó de repente de la mesa. No entiendo qué pasa, dijo con voz temblorosa. Siéntate, Adelina, dijo Emiliano cansado. ¿Adelina?, interrogó Valeria. Es un nombre precioso. ¿Cuántos años tienes, querida? 26, respondió confusa la muchacha. Y yo tengo 34. ¿Notas la diferencia? Valeria, basta, pidió Emiliano. No montemos una escena en un lugar público. ¿Y dónde hacerlas? ¿En casa, delante del niño? Valeria se volvió hacia Riveros. Señor Riveros, como mi nuevo socio, me gustaría hablar con usted de asuntos de personal. ¿Qué asuntos personales?, preguntó el editor con recelo. Por ejemplo, ¿merece la pena mantener a un empleado que utiliza sus horas de trabajo para reuniones privadas? ¿Que engaña a su mujer? Riveros miró a Emiliano y luego a Valeria. Señora Santamaría, ¿se da cuenta de que son asuntos personales? Claro que me doy cuenta, pero como copropietaria de la empresa, tengo derecho a expresar mi opinión sobre la calidad de nuestros empleados. Valeria, no puedes despedirme, exclamó Emiliano. ¿Que no puedo? ¿Quién dice que no puedo? Se volvió hacia Riveros. Señor Riveros, según nuestro contrato, tomamos las decisiones de personal conjuntamente. Propongo que Emiliano Cordero sea destituido de su cargo. Esto es una locura. Emiliano se levantó de la mesa. ¿No puede arruinar mi carrera por rencores personales? ¿Rencillas personales? Valeria también se levantó. ¿Y tu engaño qué es? ¿Una relación de negocios?, gritó Adelina. Valeria, por favor. Emiliano agarró la mano de su mujer. Hablemos en casa, con calma. Puedo explicarlo todo. ¿Explicar qué? Ella le soltó la mano. ¿Que nuestro matrimonio está muerto? ¿Que me he vuelto aburrida y solo pienso en el trabajo? ¿Que amas a tu gatita? Ya he oído todo eso antes. ¿Has estado espiando mis conversaciones? Accidentalmente. Nuestra casa tiene paredes finas, ¿recuerdas? Riveros intentó intervenir de nuevo. Quizá deberíamos trasladar esta discusión a un lugar más apropiado. No, dijo Valeria con decisión. Todas las cartas están abiertas. Señor Riveros, espero su decisión sobre la cuestión del personal. El editor miró a Emiliano y luego a Valeria. Era evidente que se encontraba en una situación extremadamente incómoda. Señora Santamaría, dijo con cautela, tal vez deberíamos darle al señor Cordero una oportunidad para que se enmiende. No, respondió Valeria con firmeza. Ya no creo en las reformas. O apoyas mi decisión, o me llevo mi dinero y me busco otro socio. La amenaza había surtido efecto. Riveros suspiró pesadamente. De acuerdo. Señor Cordero, me temo que vamos a tener que rescindir su contrato de trabajo. No puede hacer eso, exclamó Emiliano. Lo demandaré. ¿Por qué?
preguntó Valeria. ¿Por incumplimiento de la disciplina laboral? ¿Por engañar a tu patrón? Buena suerte en los tribunales. Emiliano se dio cuenta de que había perdido. Su rostro se contorsionó de rabia. «Te vas a arrepentir», gritó a su mujer. «¿Crees que puedes hacer cualquier cosa con dinero? Te equivocas». «Tal vez», replicó Valeria con calma. «Pero no me arrepentiré como tu mujer». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que mañana voy a pedir el divorcio. Oficialmente. Con división de bienes y determinación del lugar de residencia de la niña». «No puedes quitarme a Camila». «Ya veremos. El tribunal decidirá con quién es mejor que viva una niña de 10 años. Con su madre, que tiene un trabajo y una vivienda estables, o con su padre, en paro por adulterio». Adelina se levantó de la mesa, secándose los ojos con una servilleta. «Me voy», dijo. «Este no es mi sitio». «Adelina, espera». Emiliano corrió tras ella. Caminó rápidamente por el pasillo hacia la salida. Emiliano se quedó parado unos segundos y luego se dirigió a la puerta. «Este no es el final, Valeria», se despidió gritando. «No me rendiré tan fácilmente», y desapareció entre la multitud de comensales. Valeria se hundió en una silla, sintiéndose repentinamente cansada. La adrenalina había desaparecido, dejando tras de sí un vacío y una amargura. «Señora Santamaría», dijo Riveros en voz baja, «siento lo ocurrido». «No te disculpes», replicó ella. «Usted no tiene la culpa de que mi marido haya resultado ser un mentiroso y un traidor. ¿Qué vamos a hacer con la editorial? Después de semejante escándalo, nada cambiará», dijo Valeria con firmeza. «Nuestro trato sigue siendo válido. Además, ahora podemos trabajar sin interferencias». ¿Y si Emiliano intenta perjudicar a la empresa? Conoce muchos de nuestros secretos comerciales. Que lo intente. Tengo más trapos sucios sobre él que secretos comerciales. Riveros asintió, dándose cuenta de que su nueva socia no era tan fácil como parecía. «En ese caso, ¿nos vemos mañana en la oficina para ultimar el papeleo?» «Por supuesto. ¿Le parece bien a las 10 de la mañana?» «Por supuesto». Valeria se levantó de la mesa. «Póngame la cuenta de la cena», dijo. «Considéralo mi contribución a nuestra sociedad». «Gracias, pero no es necesario». «Insisto». «Adiós, señor Riveros». «Adiós, señora Santamaría». Valeria salió del restaurante. El aire seguía impregnado de los aromas de platos exquisitos. Sonaba música tranquila y los comensales continuaban cenando en paz. Nada había cambiado para ellos, pero para ella todo había cambiado. El portero la detuvo a la salida. «¿Llamó a un taxi, señora?» «Sí, por favor». «Sí, por favor. ¿Ha pasado una buena velada?» Valeria le miró y sonrió de verdad por primera vez en todo el día. «¿Sabe una cosa? Sí, me lo he pasado muy bien». El taxi llegó 5 minutos después. De camino a casa, Valeria miró por la ventanilla la ciudad nocturna y pensó en el futuro. Por delante estaba el divorcio, los tribunales, la división de bienes. Tenía que explicarle a Camila por qué su padre ya no vivía con ellas. Tenía que construir una nueva vida, montar un negocio, aprender a ser madre soltera. Pero lo más importante es que ya no es la esposa aburrida que tolera los engaños y hace la vista gorda ante las mentiras. Ahora era Valeria Santamaría, una empresaria de éxito, propietaria de una imprenta y copropietaria de una editorial. Una mujer que sabe defenderse y buscar justicia. «Mañana empieza una nueva vida», pensó, «y esta vida será solo mía». El taxi se detuvo frente a su casa. Las luces de las ventanas estaban encendidas. Beatriz esperaba su regreso. Pronto tendría que contarle a su amiga todo lo que había pasado en el restaurante. Y después, prepararse para el mañana, que traería nuevos retos y nuevas oportunidades. Valeria pagó al chofer y entró en casa, donde la esperaban su hija, su amiga y el futuro, que ahora solo dependía de ella misma.